Hebreos capítulo 13. Vamos a meditar un momento sobre el Dios de paz. Hebreos 13, 20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pensar solamente la primera parte de este versículo, de esta doxología, que va del versículo 20 al versículo 21. Una doxología es una oración por la que se cierra el culto, que se cierra una carta, que se cierra cualquier manifestación del culto a Dios. Y en esa doxología, ese final, dice: el Dios de paz que levantó entre los muertos a Jesús. Dios, como hemos dicho antes, está en paz con nosotros. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Gozamos de esa paz. Pero esa paz tiene un precio. Hoy día nosotros gozamos de paz. En Europa no hay ninguna guerra. Así tenemos la guerra contra el virus, sí, pero no siempre ha sido así. En el continente europeo, como en otros lugares también, ha habido 2 terribles guerras mundiales. Y Europa sufrió la masacre de tantos jóvenes, de tantos mayores, de tantos niños, tantos que dieron su vida. Es impresionante ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, en aquel cementerio donde van todos los presidentes a rendir tributo cuando son nombrados, la cantidad de cruces que hay allí blancas, de tantos miles y miles de soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y solamente está en los Estados Unidos, pero ¿qué diríamos de Alemania? ¿Qué diríamos de Francia, de Inglaterra? Tantos que han muerto para que hubiera paz. Derramaron su sangre para que hubiera paz. Porque había una guerra injusta y diabólica, pero dieron su vida, esos hombres, esas mujeres, dieron su vida para que hubiera paz. Dios está en paz con nosotros ahora porque Él es santo. Él ve nuestros pecados y Él no puede dejar de ser santo y perfecto. Y nosotros tampoco podemos dejar de ser pecadores e imperfectos. No solamente que no podemos, sino que no queremos. El gran problema del pecado, hermanos, amigos, es que el pecado nos tiene convencidos de que es lo mejor. El pecado nos tiene drogados, nos tiene hechizados, nos tiene engañados, nos tiene esclavizados, nos tiene enamorados. Y aunque nos vende vino y nos da vinagre, nos da igual. Aunque el pecado siempre nos engaña y una y otra vez nos defrauda, siempre volvemos a él. Es por esto, porque necesitamos un poder más grande que ningún otro para poder liberarnos. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo con su sangre. La sangre del pacto eterno que se menciona aquí. Él es el gran pastor de las ovejas y a veces es el Cordero de Dios que derrama su sangre por nosotros. Jesús dijo que Él era el buen pastor. El pastor que da su vida por sus ovejas. El pastor que va a buscar a sus ovejas y las salva, que oyen su voz y le siguen. Aquel que le importan las ovejas porque son suyas y no un asalariado que le da igual si los lobos se las llevan. Jesús es ese buen pastor que derrama su sangre como Él, como cordero, como oveja, por nosotros. Y por eso su sangre nos garantiza que Dios nunca más estará irado con nosotros. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 15. Es Cristo el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El pacto de la ley nos condena. El pacto de la ley nos dice: eres culpable, eres pecador, no amas a Dios por encima de todas las cosas, no amas al prójimo como a ti mismo, eres un codicioso y un mentiroso y un envidioso y un rencoroso, eres un orgulloso,
Eres un fracaso. La ley nos dice por todas partes, maldito todo aquel que no persevera en los mandamientos de Dios para hacerlo. La ley nos condena, nos juzga y nos echa fuera del reino de Dios. Pero el pacto eterno de Dios, el nuevo pacto, dice que Cristo resuelve todo. Él pone todo de su parte para que nosotros no tengamos que poner nada más. Un pacto que es un acuerdo entre dos personas. Y se supone que el pacto, que es un acuerdo entre dos personas, cada uno pone algo, ¿no? O sea, no puede haber un acuerdo sin que las dos partes cedan en algo. Por ejemplo, los políticos funcionan así. Tú me das esto, yo te doy lo otro, y llegamos a un acuerdo y nos juntamos. Por ejemplo, ahora en Italia, el primer ministro italiano ha sido nombrado ahora porque se han puesto de acuerdo todos ellos cediendo un poco para nombrar a alguien que sea presidente, que sea primer ministro. Y todos se ponen de acuerdo dando cada uno algo. Pero el pacto de Dios es un pacto de gracia. No hay que poner nada. Entre otras cosas, porque ¿qué vamos a poner nosotros? El pecado es lo que podemos poner. En el pacto de Dios, ¿qué ponemos nosotros? La culpa, la deuda. No podemos poner nada más, porque Dios, sabiendo nuestra condición, en Cristo ha provisto que esa sangre del pacto eterno, de un pacto que dura por la eternidad, que se planificó en la eternidad y que perdurará por toda la eternidad, bajo ese nuevo pacto estamos nosotros, y un pacto que de verdad funciona. Porque verás, el pacto de la ley no funciona porque no te cambia. La ley te dice, eres malo, eres pecador, eres culpable, tienes malos pensamientos, tienes malas palabras y malas obras todos los días de tu vida. Sí, pero eso no me resuelve nada. Es como aquel que va al médico y te manda al radiólogo y el radiólogo te dice, tienes los huesos rotos, pero el radiólogo no arregla huesos. El radiólogo te mira los huesos, pero no los arregla. Hace falta el traumatólogo que los arregle. Pero le preguntas al radiólogo y dice, pues sí, pues parece que tienes algo roto. Pero eso no cambia nada. Sigues teniendo dolor, sigues teniendo problemas. La ley de Dios nos dice y nos lleva directamente a Cristo, porque la ley solamente nos trae un ministerio de condena. Y nos habla de la justicia que deberíamos tener y no tenemos. Por eso, en Ezequiel capítulo 37 se habla de ese nuevo pacto que va a venir. Y mira lo que dice aquí, versículo 23. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David se refiere a Cristo, que es el verdadero rey, que David era un símbolo nada más. Mi siervo David será su rey. Todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos, los pondrán en práctica, habitarán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados, ellos y sus hijos y sus nietos vivirán para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, haré que se multipliquen para siempre, colocaré mi santuario en medio de ellos, habitaré entre ellos y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y cuando mi santuario esté por siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo soy el Señor, que he hecho de Israel un pueblo santo. Esta es una de las perlas maravillosas del Antiguo Testamento que nos hablan de que el pacto viejo no funciona, porque nosotros no funcionamos. Y ahora va a venir un pacto nuevo. El tronco del pacto viejo dará lugar a las ramas del nuevo pacto que sí, con la savia de Dios, florecerán. Y ese pacto es Cristo mismo. Su sangre que se derrama por nosotros lo selló. Como los pactos de sangre. Todavía, en el día de hoy, entre algunas culturas, cuando hay un pacto entre hombres, se rajan la mano y se junta la sangre. ¿Lo habéis visto alguna vez? En las películas y tal. Hay todavía personas en algunos lugares que cuando firman un acuerdo, lo firman con sangre. La sangre de las dos personas se juntan, se unen para de esta manera sellar el acuerdo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice que Él con la sangre de su Hijo, para que nosotros no tuviésemos que dar la nuestra, que además no vale, sino que la sangre de su Hijo pudiese traer la paz con Dios definitiva.
Es un pacto de paz, es un pacto eterno, es un pacto dispuesto para transformar la vida. ¿Qué verás? Por mucha ley que supieran los judíos, ellos no cambiaban. Seguían siendo idólatras, mentirosos, rebeldes, incrédulos. Seguían viviendo a su bola, no hacían caso de Dios. Entonces, por mucha ley que sabían, estaban igualmente en contra de Dios. Y aunque mantenían el culto como formal, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. Con sus labios le invocaban, sí, pero sus corazones estaban a muchas millas de Dios, muy lejos de Él. Pero este nuevo pacto, Dios iba a esparcir sobre nosotros agua limpia, quitar nuestros ídolos, quitar nuestros pecados, liberarnos de la esclavitud de la maldad, liberarnos de la opresión de Satanás y de la droga del mundo, de que nos tiene hechizados con sus placeres, para llevarnos directamente al pacto de Dios, donde Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos sus siervos. Él va a poner su tienda de campaña con nosotros, Él va a habitar en medio de nosotros y entonces íbamos a gozar para siempre de la paz con Dios. Porque hay una enemistad natural que nosotros tenemos con Dios. Como somos pecadores, en el fondo odiamos a Dios. No queremos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque en el fondo todos nosotros, al ser pecadores, decimos, ¿pero quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo soy más listo que Dios. Yo lo sé hacer mejor que Él. Dios no está en mis zapatos para saber cómo tengo yo que hacer las cosas. En el fondo, tú y yo no queremos someternos a Dios porque es duro, es humillante y nosotros somos orgullosos. Pensamos que tenemos las respuestas, pensamos que los problemas los podemos manejar. Y en el fondo nuestra incredulidad y rebeldía está ahí. ¿Hace falta entonces qué? Un poder más grande que nuestra rebeldía, nuestra incredulidad y nuestra maldad. Un poder más grande que el diablo, un poder más grande que el mundo, un poder más grande que las cadenas del pecado, para que venga a nosotros y aplaste y libere nuestro ser de esa esclavitud. Y solamente es el poder del Espíritu. Derramaré sobre vosotros mi Espíritu y haré que guardéis mis mandamientos y los cumpláis y los obedezcáis. El Espíritu de Dios viene a nosotros cuando creemos en el Evangelio, de tal manera que subyuga, es decir, somete nuestra voluntad rebelde, pecadora, obstinada, esclavizada, hechizada, drogada por el pecado. Somete el Espíritu de Dios nuestra voluntad a la voluntad de Dios y empezamos ahora ¿a qué? A amar a Dios y a desear a Dios cuando antes no queríamos saber nada. Ahora empezamos a obedecer su palabra de corazón, no porque no lo mande nadie, no porque tengamos miedo de Dios, no porque nos vaya a pegar un palo, no porque Dios nos vaya a castigar, sino porque de verdad lo queremos, de verdad le amamos, de verdad le servimos. Como la esposa enamorada, como el esposo enamorado, entre ellos se sirven uno al otro, y no por sacar nada, sino porque se aman. Así sucede con los cristianos, gracias a la obra del Espíritu de Dios y gracias al pacto de Dios en el que Él no solamente iba a quitar la culpa, no solamente iba a quitar la condenación, no solamente iba a quitar las consecuencias del pecado y la paga del pecado y el juicio del pecado, sino también iba a quitar el poder del pecado en nuestra vida. Y ahora sí, su nuevo pacto, que también habla Hebreos de él, escribiré mi ley en sus mentes, en sus corazones, las grabaré. Y ya no dirán el uno al otro, conoce al Señor, todos me conocerán, desde el más grande al más chico me conocerán, porque seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos querrán amarme y servirme cuando antes no lo querían. Por eso, Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz, reconcilió consigo al Padre con nosotros y ahora nosotros tenemos que vivir y gozar de esa paz que ya tenemos en Cristo. Y por eso quisiera acabar con ¿cómo podemos gozar de esa paz? Lo que verás, si tenemos paz con Dios y no la gozamos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Había una mujer en mi pueblo que pedía limosna todos los días. Yo no la conocía, pero la gente del pueblo sí la conocía. Y cuando yo vine a ser del Señor Jesucristo por la fe, por la gracia, vi a esa mujer pidiendo, una mujer anciana,
y me acerqué a ella para darle una limosna, pero alguien que venía conmigo, no recuerdo quién, me dijo, no lo hagas. Digo, ¿por qué? Es una mujer que necesita ayuda. ¿Qué va? Esa mujer tiene mucho dinero. Esa mujer tiene más dinero que tu padre y que tú, seguramente, y que tú vas a tener. Tiene mucho dinero, tiene fincas, tiene una buena casa. Pero ella siempre pide, siempre está aquí pidiendo. Y yo me quedé sorprendido. Sí, la conocemos bien. Pero mira cómo va vestida. Mira que está, qué humillante, sentada en un escalón pidiendo allí. Sí, pero ella siempre pide y nunca disfruta de lo que ya tiene. ¿Cuántos cristianos son como esa mujer mendiga? Están ahí pidiendo una limosna cuando tienen las riquezas de Dios almacenadas sin usar. ¿Cuántos cristianos van vestidos con ropa cochambrosa, rota, vieja, estropeada, con harapos, cuando debieran de vestir con la gracia y la justicia de Cristo, que ya tenemos en nuestro armario, que ya tenemos en nuestro ropero, en nuestra casa? Por eso tenemos que gozar de la paz con Dios, porque sabemos que al estar en paz con Dios no hay nada bueno que el Señor nos vaya a negar. Dios no está enfadado contigo, aunque tiene 1000 razones y conmigo tiene 2000. Pero Dios ya está en paz con nosotros. Y eso debería de movernos ¿a qué? A acudir al Señor más y no menos. Si ya toda la ira Cristo la quitó, si el castigo de nuestros pecados Él los llevó, si la paz con Dios está, entonces deberíamos de vivir en esa confianza y esa paz de que todo está en sus manos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también generosamente con Él todas las cosas? Y por eso la paz, en la palabra de Dios, el Dios de paz, no es solamente, no se refiere a que Dios está tranquilo y no tiene guerra con nadie, o pudiera parecer que no tiene guerra con nadie, que sí tiene guerra Dios, pero no contigo, sino con los enemigos suyos verdaderos. Pero verás, el Dios de paz quiere decir el Dios que imparte la paz. Como Cristo dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Es la paz de Dios. ¿Y cómo se aplica eso? Ora a Dios y busca la paz verdadera. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así. Bueno, regocijaos en el Señor siempre. Versículo 4. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 6. No os afanéis por casi nada. ¿No? Por nada. No os afanéis por nada. Por nada, Señor. Eso es radical eso, ¿eh? Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenta tus peticiones, da gracias a Dios, con súplica, con acción de gracias. Y versículo 7 que dice, ¿y qué va a venir? Muy bien. La paz de Dios vendrá. ¿Qué tengo que hacer para que la paz de Dios venga a mí? Y eso es. Dios tiene preparada su paz, pero tienes que ir a buscarla. Dios tiene preparado todo lo que tú necesitas, porque es un Dios de paz. Pero ve a Él. No vayas a que otro te dé la paz. No, cuando tenga cuartos en el banco, tendré paz. Cuando arregle mis problemas, tendré paz. Cuando estas cosas malas que estoy haciendo, me las quite, tendré paz. No funciona así. Tú no fabricas paz. La paz viene de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que nadie la puede explicar. Nadie. ¿Cómo puede ser que alguien tenga paz estando al punto de morir? Que le estén quemando en una hoguera, que esté en una cárcel, que esté enfermo terminal en el hospital. ¿Cómo puede ser que alguien tenga paz? La paz de Dios, ¿eh? No la paz falsa del diablo, eres buena persona, todo saldrá bien. No la paz de la gente que dice,
ay, ya verás cómo se te va a pasar esto. No esa paz, sino la paz que nadie puede entender porque es una paz que Dios imparte directamente en el corazón. Como esas inyecciones que ponen en el corazón a alguien que se le ha parado el corazón. ¿Lo has visto, no? Que llegan con alguien que está, y como último lo ven, que se muere, y entonces cogen una inyección, ¡pum!, directo al corazón, y entonces la persona revive. Así Dios actúa con su paz. Y estamos llenos de intranquilidad, de afán, de ansiedad, de temor, de angustia, de miedo, de todo lo que no es de Dios. Y llega el Señor y entonces tú, orando a Dios, dejas de afanarte, traes delante del Señor con acción de gracias, presentas tus peticiones delante de Él, confías en Él por la fe. Y al orar a Dios y a confiar en Él, entonces llega el Señor y te inyecta en el corazón una dosis de la mejor vacuna que hay. No es la de Pfizer, ni la de AstraZeneca, ni no es de ¿cuánto? AstraZeneca he dicho, ¿no? O la Moderna. Sino la paz, aunque eso está muy bien, ojalá que nos las pongan pronto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El otro día, visteis que en Granada hubo unos cuantos temblores de tierra. ¿Sí, Ana? ¿Verdad? Belén es de allí, de Granada, como dicen ellos, de Granada. Allí se mueve mucho la tierra, los granadinos tienen que ajustarse bien, y muchos se fueron a dormir al campo, porque dijeron, oye, como se mueve la tierra se nos va a caer la casa encima. Y salieron en la tele, mucha gente se fueron a dormir en el coche, a dormir en el campo. Y cuando estaba viendo esa noticia me acordé de una historia que leí en una ocasión. Que había una anciana que vivía en un pueblo muy pequeño y hubo un terremoto. Y como las casas eran muy humildes, algunas de esas casas se caían y la gente salió a la calle gritando, aterrorizados, porque el terremoto estaba tirando las paredes, estaba tirando las torres de la iglesia, etcétera. Y esa anciana estaba tranquilamente sentada en su porche. Y entonces fueron corriendo a decirle, ¿pero qué está haciendo usted? Que hay un terremoto, salga de ahí, que le puede caer encima. Es que usted no tiene miedo. Y aquella anciana dijo, no, yo no tengo miedo, lo que tengo es asombro. ¿Asombro? ¿Cómo que asombro? ¿No se da cuenta de que puede morir? No, yo no tengo miedo, tengo asombro. Estoy asombrada del gran poder que tiene mi Dios, que hace que se mueva la tierra. Mientras que unos tienen terror, otros tienen asombro del Dios que remueve la tierra. Esa es la diferencia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que esa mujer tenía y que tantas veces nosotros no tenemos. Pero Él es Dios y va no solamente a darnos lo que necesitamos en esta tierra, sino también nos va a guardar hasta el final. Y esto es lo último que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mira qué promesa nos da el Señor aquí. 23, al final de la carta, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, irreprochables, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y probablemente lo hará. El que os llama es fiel y quizá lo hará. El que os llama es fiel y seguramente lo hará. Así lo hará. ¿Has leído esto? Dice que Él te va a presentar a ti, que eres cristiano, y a mí, en el día final, completamente santificado, irreprensible, irreprochable. Pero tú dices, ¿pero cómo va a ser eso? Si tengo más pecados que plumas tiene un gallo.
¿Cómo va a ser eso? Perdona. Dios lo va a hacer por su pacto eterno en Cristo. Porque Cristo es irreprensible. Cristo es santificado, puro, perfecto. Y tú estás unido a Cristo. Cristo te cubre. Cristo te imparte su justicia. Cristo te ha dado su justicia. Ha puesto en tu cuenta que está al colapso, es decir, que está en números rojos. Cristo ha puesto en tu cuenta su justicia. Y Dios te ve a ti como irreprensible. Pero además el Espíritu Santo te va a ir santificando más y más, más y más, más y más. Y finalmente Dios lo hará. No dice tú lo harás. Dios lo hará. Él pondrá en tu corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Él te guardará por la fe de todo mal. Él te preservará para el día final, como tantas veces el Señor promete. Y el mismo Dios os preservará irreprensibles hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque en su pacto eterno, en su pacto glorioso, Dios el buen pastor, Cristo el buen pastor, no anda perdiendo ovejas por ahí. ¡Ay, vaya que se le ha perdido la oveja! ¡Ay, fíjate, el pastor se ha dormido, ha venido el lobo y se ha comido las ovejas! El otro día en la radio salieron quejándose los ganaderos por los lobos, porque quieren que haya otra vez cacería de lobos. Y escucha esto. Dice que los lobos estaban comiendo todos los días hasta 8 y 9 ovejas de su ganado. Y estaba pensando, estaba comentando con mi esposa, pero ¿por qué no? ¿Y dónde está el pastor? ¿Cómo que se comen los lobos 8 o 9 ovejas? Vigila tú, hombre. Y si no vigilas tú, vigila a otro, págale a otro. Pero no digas, vamos a matar a los lobos. Los lobos hacen lo que tienen que hacer, son lobos. Pero tú eres el responsable de las ovejas. Y dice, no, que me pague el gobierno. No, que me paguen otros. Si fueses un buen pastor, ninguna oveja iba a ser devorada. Ya velarías tú por ellas. Pero al fin y al cabo las ovejas no te importan, solo quieres sacar los cuartos de ellas. Y escucha esto. Jesús dio su vida por sus ovejas. Él pagó con su propia sangre. ¿Crees que se la va a quitar a alguien? Ahí tienes el coche que llevas ahí pagándolo 20 años, la casa que llevas ahí hipotecada tal. ¿Vas a permitir que te la quiten? Cuando tú has pagado tanto por ella, has sudado por ella, has trabajado por ella, has luchado por ella. ¿Y vas a permitir que alguien te lo quite? Y piensa por un momento en la casa que has heredado de tu abuelo, de tu padre, que trabajó durante años y años sin tener ni un solo día de vacaciones. Años y años trabajando duro para dejarte una casa. ¿Vas a dejar que te la roben, que te la quiten, que se metan a ocupar dentro? ¿Vas a dejar que simplemente que otro se la lleve? ¿El sudor de tu padre? ¿El sudor tuyo? Claro que no. Lo vas a defender como sea. Y si tú defiendes algo por algo material así, ¿cuánto más aquel que dio su vida por sus ovejas no va a hacer lo que tenga que hacer para que ninguna de ellas falte? Vosotros no creéis, dijo Jesús, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero vosotros no sois de mis ovejas. Si fuerais de mis ovejas me seguiríais, pero como no sois de mis ovejas, pues no sois míos. Así que es el Dios de paz. Y Cristo nos garantiza con su sangre, la sangre del pacto eterno, que todo saldrá bien. Eso han puesto los carteles ahí, ¿no? Todo saldrá bien. En la residencia de ancianos. En algunas residencias de ancianos no ha salido tan bien. Por desgracia. Trágicamente. Y hay algunos que piensan que Dios no va a acabar su obra. Sí, la acabará. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo derramó su sangre preciosa, en aquella cruz, y no lo hizo en vano para regar la tierra, lo hizo para traerte a ti al cielo y a la gloria, y lo va a hacer. Y por eso, a ver cómo digo esto, aún el cristiano que se apartó del Señor, yo hablo por experiencia, yo estuve apartado del Señor también, el cristiano que se apartó del Señor, digo que es cristiano verdadero, se apartó del Señor y fue engañado por el pecado. Se metió en muchos líos y problemas, como el hijo pródigo. Y a ti te parece que jamás fue salvo,
A ti te parece que está perdido, que ya es candidato para el infierno, que tiene todos los boletos para entrar al reino de Satanás. No creas eso. Si es oveja del Señor, el Señor la buscará, la cargará sobre sus hombros y dirá a todos: alegraos conmigo, porque esta oveja que había perdido ha sido hallada. Él no perderá ninguna, no faltará ninguna. Si son ovejas de Cristo, aunque estén en el mundo perdiendo el tiempo, viendo la televisión, buscando ganar dinero, placeres y diversiones, y olvidándose de Dios por completo. Si son de Dios, un día escucharán su voz. El Espíritu de Dios los conmoverá, los transformará, obrará en ellos, les mandará montones de problemas para que se vuelvan a Dios, lo que sea. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. No sé cómo lo hará, pero al final lo hará. Como lo hizo conmigo, cuando nadie daba un duro por mí. Vino el Señor de nuevo y me trajo a su redil, porque soy suyo y yo soy de él. Así que Cristo es el gran pastor de las ovejas.